En medio de toda esta histeria sobre la guerra comercial, proveniente principalmente de la administración Trump, el Financial Times compartió algo que debería ser alarmante, tanto para la administración Trump como quizás para la élite económica estadounidense en su conjunto. Las tenencias de bonos del Tesoro estadounidense por parte de China han estado disminuyendo desde hace bastante tiempo. En 2010, China era el indiscutible número uno en tenencias de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Ahora, sus tenencias están por debajo de las del Reino Unido. Y por supuesto, esto ocurre en medio de Profesor Wolf, si quiere empezar, esta guerra comercial interminable, que ahora está en pleno apogeo, ya que la administración Trump, como era de esperar, se está centrando principalmente en países de Asia y en la periferia de China. Así que, Profesor Wolf, ¿cuál es su reacción ante este desarrollo y su impacto general en la situación económica de Estados Unidos y su posición en el mundo? Bueno, mi reacción es bastante similar a la que tengo respecto a la mayoría de las cosas que el gobierno del señor Trump está haciendo ahora. Lo veo principalmente como una estrategia orientada al éxito político que espera lograr a nivel interno aquí en Estados Unidos. Su posición como presidente es ahora más inestable de lo que ha sido desde que juró el cargo hace medio año. Sus cifras en las encuestas lo reflejan, así como la desesperación con la que busca casi cualquier cosa que pueda distraer al público de los problemas que están haciendo caer su popularidad. Y esos problemas son la inflación, que aunque aún no es grave, sigue presente y parece que se acelerará en la segunda mitad del año, lo cual es una noticia muy mala para él. Y el hecho de que no puso fin, como había prometido, a la guerra en Ucrania. Al contrario, parece que la situación está empeorando. Ha iniciado una guerra completamente nueva en Irán. No ha hecho nada para detener los horrores en Gaza y Oriente Medio. Y ahora está envuelto en un escándalo en el que la transparencia prometida de su gobierno queda claramente anulada por el hecho de que están intentando ocultar todo lo relacionado con el financiero pedófilo Jeffrey Epstein. Está en serios problemas y está buscando desesperadamente cualquier cosa que pueda parecer al menos un poco positiva, o al menos que parezca que avanza en la dirección que había prometido. Para darte un último ejemplo, en los últimos 2 días ha acusado de manera efectiva y literal al presidente Obama de traición, un delito castigado con la pena de muerte en Estados Unidos. Es muy extraordinario, por decirlo menos, que un presidente, no estoy seguro de que haya ocurrido alguna vez en la historia de Estados Unidos, sugiera, y mucho menos declare, que un expresidente, especialmente uno que aún está vivo, ha cometido un crimen de traición. Solo harías eso si estás desesperado por distraer la atención. Así que el acuerdo con Japón, anunciado hace unas horas, que parece positivo, es otro intento de sugerir, bueno, al menos estoy teniendo éxito en algún aspecto, logrando que países acepten aranceles más altos de lo que solían tener, más altos de lo que la gente pensaba que aceptarían jamás. Y aquí está. Puedo afirmar que lo he conseguido. Creo que esa es la manera de entender esto. No tengo claro por qué los japoneses aceptaron, salvo, por supuesto, que su gobierno tiene ahora su propia crisis que afrontar. Y un último punto. No es raro en las relaciones internacionales que no solo se firmen documentos oficiales, sino también documentos secretos, documentos que no se hacen públicos durante mucho tiempo. Creo que sería prudente que todos mantuvieran en reserva, al menos la pregunta, ¿se hicieron o se dieron otras cosas a Japón, en este caso, para ayudarle a tomar la decisión de firmar el acuerdo oficial sobre un arancel tan alto como el que aceptaron? ¿Podría hablar sobre el significado de que China esté deshaciéndose de bonos del Tesoro estadounidense al ritmo que lo ha hecho en los últimos años, y especialmente en los últimos 2 años, y bajo la administración Trump? ¿Qué implica esto y por qué es significativo?
Creo que China ya no se hace ilusiones de que el régimen de Trump, incluso la administración Biden y en general todo Estados Unidos, está en su contra. Sabes, China solía funcionar bajo el antiguo orden de la financiación de proveedores, ¿verdad? Vendían muchos productos a Estados Unidos. Estados Unidos les enviaba dólares y luego esos dólares se reciclaban en bonos del Tesoro estadounidense. Así era el antiguo orden mundial. Así que hay dos cosas que Trump está haciendo que realmente están desmantelando todo este esquema de reciclaje. Ahora, la primera es que Trump decide imponer un arancel del 30% a China, además de los aranceles ya existentes. Y en algunos productos estamos hablando de un 70, 80 o incluso 100%. Así que de repente, China va a perder muchos ingresos durante el próximo año, 5 años o 10 años. Así que muchas ganancias provenientes de Estados Unidos van a disminuir. Ahora, si miramos el comercio, las exportaciones de China a Estados Unidos sí han caído entre un 20 y un 30% en conjunto y un 40% en algunas categorías. Así que ahora China está ganando menos dólares. Como consecuencia, en este momento tienen menos dinero para reinvertir en bonos del Tesoro estadounidense. Y en realidad, ¿cuál es el sentido de mantener deuda estadounidense? En primer lugar, como todos sabemos, el dólar ha estado cayendo. Ha perdido alrededor de un 8% a un 10% de su valor. Así que simplemente desde un punto de vista económico y fiscal, no es una buena inversión. ¿Quién sabe cuánto más caerá en los próximos 3 a 5 años? Y en segundo lugar, China ha visto lo que les ha sucedido a los enemigos de Estados Unidos, más concretamente, lo que ha pasado con las reservas rusas. Ahora bien, esto es algo que no podemos tomar a la ligera. Cuando Estados Unidos, bajo la administración Biden, intervino y confiscó alrededor de $300 mil millones en activos soberanos rusos, fue una llamada de atención para todos, no solo para China, sino para los BRICS en su conjunto. Así que ahora mismo, China tiene preguntas muy importantes que deben responderse, ¿verdad? Sí, están ganando mucho dinero. Su superávit comercial ronda el $1 billón al año. ¿Y dónde van a poner ese dinero? Y por eso, durante la última década, creo que desde diciembre de 2014, China ha estado aumentando agresivamente sus reservas de oro, porque es un activo neutral. Podemos ver a China saliendo al mundo y comprando muchas minas de minerales de recursos físicos, porque esos son activos tangibles que al final del día no pueden ser devaluados por el gasto fiscal de Estados Unidos, el gasto descontrolado de Washington. Y en otro sentido, tenemos que entender que cada dólar que China no recicla de vuelta en activos estadounidenses es dinero que se le niega al mercado de bonos del Tesoro, se le niega a las acciones estadounidenses, y eso en realidad añade más presión a todo este sistema. La economía estadounidense está muy hiperfinanciarizada. Es como una red de engranajes, por así decirlo. Como vimos en los últimos 6 meses, cuando comenzó la guerra de aranceles, provocó mucho caos. Los rendimientos de los bonos empezaron a dispararse, y eso en sí mismo llevó a Trump a pulsar el botón del pánico y decretar una pausa de 90 días, si no me equivoco. Así que no estoy diciendo que China esté vendiendo bonos del Tesoro para hundir la economía estadounidense, pero la debilidad de la economía de Estados Unidos es un subproducto de sus defectos inherentes. China lo sabe, muchos países lo saben, y al deshacerse de los bonos del Tesoro, bueno, no les supone ninguna pérdida si la economía estadounidense empieza a hundirse como consecuencia. Muchas de estas políticas que supuestamente son de carácter económico, por ejemplo, la guerra comercial, han resultado ser un fracaso rotundo. ¿Cuál es su valoración? Bueno, creo que a largo plazo esto es un desastre absoluto. Diré unas palabras sobre ello en un momento. A corto plazo, y creo que eso es lo que está ocurriendo ahora, él está desesperado por conseguir puntos políticos, y su comportamiento refleja eso. Está buscando cualquier acuerdo que pueda conseguir, ya sea con Japón, Filipinas, Vietnam o quien sea.
que le permita aparentar que está logrando lo que fue a buscar, que pueda reforzar su imagen de líder poderoso, capaz de intimidar al resto del mundo para que le siga. Pero echemos un vistazo a lo que hay detrás de esa actitud matona, porque eso es lo que importa a largo plazo. Y a largo plazo, creo que la manera de ver esto es la siguiente. Estados Unidos tiene graves dificultades económicas y es un imperio en declive. Y esas dos cosas acaban significando que este imperio, para frenar su propio declive, está dispuesto a sacrificar las relaciones que tenía con muchísimos otros países. Y está dispuesto a hacerlo de una manera clara y bastante implacable, que está enseñando a todos esos países, amigos, neutrales, hostiles, una lección que tienen que reconocer. Y lo mismo ocurre con otras corporaciones, empresas, capitalistas en todos estos países diferentes. No se puede hacer negocios con Estados Unidos como antes pensabas que podías. El arancel te lo demuestra. La insistencia en un arancel te lo demuestra. La amenaza que el señor Trump ha expresado repetidamente es que si eres un país que toma represalias contra el arancel impuesto o el aumento del arancel impuesto por Estados Unidos, entonces te golpearemos de nuevo subiendo el arancel en un procedimiento de escalada. Vamos a hacerte daño económicamente si podemos. Sí, son las empresas estadounidenses que importan todos estos productos las que tienen que pagar el impuesto. Pero todos sabemos, si aplicamos un poco de economía, que esas empresas, al enfrentarse a un aumento de costes porque tienen que pagarle un arancel al tío Sam por todo lo que traen, harán todo lo posible por reducir, trasladar o eliminar ese coste extra, igual que harían con cualquier otro coste que afrontan, y como siempre han hecho. Así que esto es lo que harán. Trasladarán el coste y cobrarán al consumidor final un precio más alto. Esa es una forma de aliviar la carga sobre sí mismos. La otra es volver al país de origen al que compran e intentar que les den un precio más bajo para que sea el país de origen quien absorba el arancel. Pero el problema del señor Trump es que de cualquier manera, independientemente de cómo lo gestione cada empresa, va a perder. Se enfrentará a la hostilidad del resto del mundo y perderá el apoyo de su propia base de consumidores. Está atrapado. Esto no es una solución, salvo en la postura de lo que está haciendo, porque si te has fijado, le gusta hablar de los aranceles como si la víctima de estos fuera unilateralmente, obviamente y totalmente el país de origen, lo cual no solo es una mala economía, sino que incluso a corto plazo es solo una ventaja muy temporal, hasta que la gente paga los precios más altos, o la hostilidad de otros países se manifiesta en el hecho de que excluyen a Estados Unidos de sus planes de crecimiento. Y sé que eso está ocurriendo con empresas con las que estoy asociado. Eso ya está en marcha en muchas otras partes del mundo. Y aquí va una nota al pie. El gráfico que nos mostraste al principio es realmente indescriptible. La peor economía de Europa en este momento, según muchos indicadores, es el Reino Unido. Que estén acumulando reservas en dólares cuando necesitan desesperadamente usar esos dólares para desarrollar su propia economía y salir del agujero en el que han caído, es un comentario contundente sobre el gobierno de Starmer y sobre los conservadores que estuvieron antes. ¿En qué desastre se ha convertido ese lugar? Algunos de los aspectos prácticos, por ejemplo, del último acuerdo comercial de Trump con Japón, porque Japón es una pieza clave en la estrategia general de Estados Unidos, que incluye tanto planes de guerra económicos como militares. Y parece que Japón acaba de firmar algo que, como dijo Donald Trump al principio de mi monólogo, es un punto importante que está dispuesto a ceder para abrirse a Estados Unidos. ¿Qué está ocurriendo exactamente allí? ¿Cómo se relaciona esto con el hecho de que China parece ser el objetivo? Ahora bien, si miras el acuerdo con Japón, es una tragedia, es una farsa.
Así que el plan original que Trump iba a imponer a Japón era un arancel del 25%. Ahora, si analizamos los detalles del acuerdo, podemos ver que es absolutamente terrible. Aunque el arancel ha bajado del 25% al 15%, si desglosamos todo el acuerdo, vemos que Japón en realidad está pagando mucho más de lo que anticipaba. Ahora, la gente en Washington, en el Capitolio, Scott Bessent y otros, todos están encantados con el acuerdo porque Japón, en mi humilde opinión, es realmente el que sale perdiendo en esto. ¿Y qué tenemos? Tokio tiene que comprar 100 aviones Boeing adicionales. ¿Por qué? Para ayudar a la empresa favorita de Trump a mantenerse a flote. Ahora, además de eso, que es bastante gracioso, tienen que comprar más arroz estadounidense y gastar unos $10,000 millones más en importaciones de alimentos de Estados Unidos. Los contratos de defensa con el complejo militar industrial estadounidense aumentarán al menos en $3,000 millones. Y hay otro aspecto del acuerdo japonés que en realidad es muy destacado para Estados Unidos, y asombroso para mí. Japón va a crear una especie de fondo para invertir $500 millones en la economía estadounidense. Así que podemos ver que Trump y la administración estadounidense están haciendo todo lo posible por exprimir a sus aliados de su capital, de su dinero, para que Estados Unidos pueda esencialmente librarse de sus problemas sin consecuencias. Ahora, como dijo Richard Wolff, es cierto que esto va a tener un efecto boomerang en el futuro. Lo que están haciendo es presionar a sus aliados, están presionando a países de todo el mundo, están utilizando la política económica para influir en la diplomacia, y esto va a generar mucho odio, mucho resentimiento en todo el mundo, y va a acabar volviéndose en su contra. Solo hay que mirar la situación en Europa. Mucha gente allí está reduciendo la compra de coches Tesla. Hay un boicot suave en marcha contra los productos estadounidenses. Y cuando cambiamos nuestra atención a Asia, tarde o temprano veremos a países como Japón, incluso Corea del Sur, trasladando más de sus negocios y asociaciones hacia los BRICS. Porque los BRICS van a ser un bloque en crecimiento en los próximos 5 a 10 años, 20 años e incluso más allá. Y solo hay que pensarlo de una manera muy sencilla. Así que Japón tendrá que vender a Estados Unidos con un arancel del 15%, ¿verdad? Todos sabemos que la mayor parte del arancel la acabarán asumiendo los estadounidenses. Las empresas trasladarán el coste adicional a los consumidores. Pero también habrá bastantes empresas en Japón que tendrán que absorber parte de esos aranceles, ¿no? Quiero decir, un arancel del 15% es muy punitivo si consideramos las grandes marcas japonesas de coches como Toyota, Nissan y Honda. Sus márgenes son del 10% al 15% como mucho, así que sus beneficios van a disminuir. Y la única forma que tiene Japón y quizá también Corea del Sur cuando firmen el acuerdo, que creo que será bastante malo también, es reducir sus costes de producción. Y la única otra salida que les queda es China. Y es bastante fascinante cuando vemos los flujos comerciales de China. Sus exportaciones a Estados Unidos están disminuyendo, pero en conjunto todo está aumentando. ¿Y por qué ocurre esto? Porque otros países del mundo, les guste China o no, ya sean los europeos, Oriente Medio o incluso algunas empresas estadounidenses, necesitan comerciar con China para reducir sus costes de fabricación. Porque si no lo hacen, sus beneficios van a desplomarse. Se producirán despidos. Los consumidores estadounidenses se enfrentarán a precios más altos. Y eso realmente provoca un efecto en cascada en la economía estadounidense. Así que la guerra arancelaria de Trump no es solo punitiva para el mundo, ni solo para los aliados de Estados Unidos. De hecho, está ayudando a China. Pero en gran medida está destruyendo la economía estadounidense en tiempo real. Sí, solo un apunte sobre lo que ha dicho Sean. Todos los gobiernos del mundo, no creo que haya una sola excepción, tienen, como casi todos los gobiernos, dificultades económicas internas de un tipo u otro, con sus exportaciones, con sus importaciones, con su situación financiera, con su desempleo.
Ahora cada líder podrá decirle a su propio pueblo, sí, estamos teniendo dificultades, culpad a los estadounidenses. Porque lo que están haciendo los estadounidenses está dificultando las cosas para todos. Y hay suficiente verosimilitud. Sabes, será una exageración, pero una exageración basada en algo real, que aparece en los periódicos todo el tiempo, de lo que ellos saben, de lo que oyen hablar. Y lo que estás haciendo, por tanto, no es que no estés ejerciendo el llamado poder blando, como solían llamarlo. Estás deshaciendo medio siglo de poder blando. Estás transformando a Estados Unidos de ese lugar interesante donde podías comprar vaqueros, ropa o películas. Todos los elementos de transformación ideológica ahora se están poniendo en marcha atrás. Estados Unidos se está convirtiendo en un villano. Las historias sobre el trato a los inmigrantes, o incluso a personas que no lo son, que tienen que preocuparse al llegar a un aeropuerto estadounidense, ¿qué les ocurrirá? Todo esto es un proceso en el que se está deshaciendo la posición de Estados Unidos, y eso va a perjudicar gravemente las exportaciones estadounidenses. Va a tener todo tipo de consecuencias. Científicos que dejan una parte del mundo y trasladan sus carreras a otra. Podría seguir. Ya estamos empezando a verlo, y esto es de nuevo, es tan evidente que me hace preguntarme si el nivel de ansiedad sobre las condiciones aquí en Estados Unidos, entre las personas que están en la cima, puede ser mucho más avanzado de lo que sabemos, porque se esfuerzan mucho en que no veamos cuál es el problema. Y así, incluso nosotros, con nuestro enfoque crítico, nos dejamos engañar sin ver lo grave que es realmente esta situación. Si no, ¿por qué harían esto?